Bien, estamos entonces en la 9 de julio. Ha terminado el acto, terminaron los discursos. Acá la gente que se está retirando muy lentamente, la gente de Formosa que vino, estuvieron los actores que a través de Gerardo Romano leyeron el comunicado final sobre la convocatoria a este acto. Desde muy temprano recordamos entonces la convocatoria de agrupaciones sociales, de diferentes agrupaciones políticas, las abuelas de Plaza de Mayo, organizaciones sociales y principalmente la convocatoria de los actores que se convocaron aquí para protestar contra el Fondo Monetario Internacional. A ver, bueno, a ver, vení, contame qué te pusiste, a ver, ¿por qué el cartelito? Contame. Es por los abogados detenidos desaparecidos. Viste que tanta gente que vino, todo el tipo de los reclamos, digo, ¿fue una marcha opositora también o fue una marcha en contra del FMI? No, en contra del FMI, no, en contra del gobierno. Una marcha de la oposición, digamos. No, en realidad lo que queremos es justicia. O sea, que se vaya, que se vaya no. La verdad que la gente que lo votó se lo tiene que fumar ahora. Hasta el final. Bueno, a ver, muchacho, ¿por qué viniste? Contame. Vine porque nada, tenemos una nación y me parece que la están devastando. No creo que sea algo político esto, ni económico. Me parece que hay un grupo de enfermos que tienen mucho disfrute en que haya gente que la pasa mal. Aquel jueguito de yo no te toco, toco el aire. Hay un disfrute en cagarle la vida al otro, ¿no? ¿Viste esto que la convocatoria de hoy, la patria no se rinde? ¿Qué es la patria? ¿Qué significa la patria? La patria es algo que nos imponen, no sé, es lo que sentimos, lo que nos educaron a que sintamos. Me parece que como seres humanos estamos siendo atravesados en Europa, en Estados Unidos hay mucha miseria. Hay un grupo que maneja el capital financiero, está haciéndola pasar mal a la humanidad entera, es el 1% y el 99%. Hay distintas patrias que las estamos pasando mal. Yo lo que querría decir es que hubo un artista, mejor dicho, un escritor, que es como un Nostradamus argentino, que se llama Parravicini. Y Parravicini tiene muchas profecías, y una de las profecías es que el presidente que va a sacar a este país y darle un cambio definitivo iba a ser un artista. ¿En quién pensás? ¿En Gerardo Romano? Pensé durante muchísimos años que ese artista era un pintor y buscaba entre los políticos quién pintaba. Y hoy me di cuenta que por ahí es un actor. ¿Romano presidente? No importa, yo quiero que vivamos bien. Bien, gracias. Facundo, el testimonio, ¿no? Entonces, lo que se transformó en principio en un reclamo contra el FMI se terminó convirtiendo finalmente en una marcha opositora con diferentes sectores que por un motivo u el otro están en contra de las políticas del gobierno, han traído sus pedidos y sus reclamos de diferentes lugares. Muy completo, Facundo, el informe. Aquí estamos junto con Cami. Hola. ¿Cómo te va, Facundo? Aquí estamos junto con Camila, Mauro, Federico, te saludamos y por supuesto vamos a darle continuidad a esto que ha sido el acontecimiento, el hecho político de la jornada, esta concentración masiva en pleno centro de la ciudad de Buenos Aires con sectores opositores al gobierno desde diferentes perspectivas, porque... Hola Cami, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Hemos visto actores, hemos visto sindicalistas, hemos visto dirigentes políticos, organizaciones sociales. ¿Quién más está por allí, Facundo? A ver si podemos recoger más testimonios de los que se están desconcentrando en este momento de la avenida 9 de Julio. ¿Y cuántas personas se estiman, Facundo, que estuvieron en el lugar, que concurrieron a este evento? Mira, Camila, desde las organizaciones, desde el acto central, desde el escenario, dijeron que llegaron 500.000 personas al acto, ¿sí? Eso es lo que se dijo desde acá. Todavía no salieron las cifras oficiales, ni tampoco de la Policía Federal, pero de la organización dijeron unas 500.000 personas. A ver, ¿qué reclamo trajiste vos? Nosotros somos enfermeros despedidos del Hospital Posada. El reclamo que tenemos hoy en día es que la justicia nos quiere reincorporar, nos dio para reincorporarnos y hoy el director del Hospital Posada se niega a permitirnos tomar nuestros puestos de trabajo. Esto es algo que la comunidad tiene que saber porque esto cobra multa y la multa lo va a pagar el hospital, no lo pagan los funcionarios. Hoy somos
10 compañeros que tenemos que entrar a trabajar y no nos permiten. Estamos despedidos desde enero de 2018. Ya el Hospital Posada está teniendo más de 1000 personal despedido. Por medio de la justicia estamos logrando que nos reincorporen nuestro trabajo y los directores del Hospital Posada no nos permiten tomar nuestro lugar de trabajo. ¿Qué pensás de la marcha? La gente que se juntó, que cada uno trajo diferentes reclamos, pero bueno, casi todos en oposición al gobierno. ¿Cómo la viste vos? ¿Cómo la vi? Totalmente positiva, porque el pueblo tenemos que estar en la calle, de otra forma no vamos a poder salir de todo esto. Hoy tenemos que decir desde ya no al pago de la deuda externa, porque lo que significa el pago de la deuda externa es esto, la miseria que estamos pasando, a la miseria que nos lleva, a la falta de trabajo, a la falta de educación por sobre todas las cosas, a la falta de salud. Entonces hoy tenemos que estar todo el pueblo en la calle unido y sacarlo a este sinvergüenza. Bueno, gracias. Curioso. Como les contaba entonces, ¿no? Sí, sí. Los diferentes reclamos de la gente que se acerca, entonces... Facundo, curioso el escenario. Los diferentes reclamos. Porque encontrás Sí, allí, decime. desde el trabajo, en este caso, una trabajadora del Hospital Posadas, un hospital público que ha sufrido los embates del recorte presupuestario, reclamando por el no pago a la deuda externa, cuando Argentina acaba de endeudarse nuevamente con el Fondo Monetario Internacional en 50.000 millones de dólares, deuda que seguramente deberán pagar las generaciones venideras. Y esto, me imagino, debe haber estado muy presente. Por lo pronto, en la carta, en el documento leído por Gerardo Romano, se hacía referencia directa a este elemento, en contraste con el reclamo por una mayor soberanía, justo en el día de nuestra independencia, ¿no? Son diferentes los ejes, ¿no?, que se tocaron Claro. a lo largo de toda la marcha. Facundo, a ver si nos podés contar más o menos qué fue lo que leyó en esa carta Romano, ¿no? Cuáles fueron los puntos destacables, teniendo en cuenta la variedad de ejes que tiene justamente este discurso y esta movilización. A ver, acá estamos con el diputado Agustín Rossi. ¿Cómo Agustín, no? ¿Cómo le va? ¿Cómo vio la marcha? ¿Qué le pareció la jornada? Bueno, me parece que ha sido una jornada en donde la movilización demuestra el descontento popular que tienen los argentinos con esta política económica, ¿no? Esta es una política económica que cada vez genera mayores tensiones sociales en el conjunto de la sociedad argentina y yo creo que la movilización es una demostración de esto. ¿Es una manifestación opositora al gobierno? Digo, por los diferentes reclamos, cada uno de distintos lugares, hay despedidos, hay diferentes sectores. Claramente, el gobierno es el que lleva adelante una política como la del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y los que estuvieron hoy acá y vinieron a expresar claramente su mirada crítica sobre eso, ¿no? ¿Me pongo un segundito retorno desde el piso, por favor? Sí, los escucha Agustín Rossi. ¿Qué tal, Agustín? Aquí junto con Camila, Mauro Federico lo saluda. ¿Cómo está usted? Bueno, para preguntarle, ¿hay alguna posibilidad de que este acuerdo con el Fondo Monetario pueda tener, más allá de la objeción dialéctica y política que uno puede hacer desde la tribuna, algún tipo de intervención parlamentaria para que no se concrete de manera definitiva? Bueno, nosotros hemos insistido con una sesión hace un par de semanas atrás y no hemos tenido el acompañamiento de otros bloques como para poder concretarla. Nosotros entendíamos que el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional se debería debatir en el Congreso de la Nación. Lo que yo creo que van a empezar a aparecer distintas iniciativas parlamentarias que tienen que ver con el acuerdo con el fondo y ahí se podrá expresar la posición de cada uno, ¿no? Por ejemplo, el gobierno habla de que va a llevar adelante una reforma de la Carta Orgánica del Banco Central y esto tiene que ver fundamentalmente con una imposición del Fondo Monetario Internacional que quiere cambiarle el destino de los objetivos monetarios del Banco Central y, entre otras cosas, impedirle que el Banco Central le preste al Tesoro, ¿no? O se habla también, lo que seguramente va a suceder es que en el proyecto del presupuesto se vean reflejados algunos de los condicionamientos o, mejor dicho, el presupuesto sea que envíe el gobierno al Congreso sea producto de los condicionamientos económicos que le pide el Fondo Monetario Internacional al gobierno argentino. Entonces, de alguna manera ahí también podremos ver de qué manera expresamos nuestras objeciones y tratamos de evitar alguna de las
consecuencias de este acuerdo con para el conjunto del pueblo argentino, ¿no? Diputado, teniendo en cuenta que la semana pasada usted se reunió, usted y el resto de la bicameral, ¿no? Se reunió con Duhovne. ¿Considera que esta iniciativa en la cual ustedes pudieron mantener un diálogo con él creó un cambio en parte por el gobierno o considera que van a seguir con las mismas políticas del FMI para adelante? Bueno, basta escucharlo al presidente Macri hoy, ¿no? El presidente claramente hoy expresó la ratificación del rumbo económico, ¿no? Hizo la analogía de que el barco va por un buen rumbo y yo lo que quiero decir que el barco va en rumbo equivocado, está escoriado, la verdad es que ya encalló en algún sentido y que el timonel lo está llevando por un rumbo claramente equivocado. Diputado, a mi criterio el gobierno, si sigue adelante con este rumbo económico, va a generar mayores tensiones y mayores dolores al conjunto del tejido social de los argentinos, ¿no? ahora, ¿usted qué piensa con respecto, digo, ya que lo nombró a Macri, lo que dijo en el día de hoy, habló de una tormenta, ¿no? Y también dijo que cometieron errores. ¿Esto lo ve como un cambio de timón del propio gobierno porque sabe que, como bien decía usted, el barco ellos creen que está encaminado, pero parece que todavía no lo están timoneando bien? Yo creo que independientemente de las reflexiones o afirmaciones del presidente, el problema es el rumbo. Si la política económica está basada solamente en el endeudamiento y usted tiene un país como al cual han convertido la Argentina, en donde es nula la regulación de capitales y la regulación del mercado cambiario, lamentablemente lo que está pasando en Argentina es que gran parte de la toma de deuda se termina yendo en la fuga de capitales. El gobierno llegó al Fondo Monetario Internacional porque ya no le prestaban más los mercados. Y no le prestaban más a los mercados por una decisión equivocada de parte del gobierno de endeudarse excesivamente los 2 años anteriores. Los 2 años anteriores Argentina fue el país que más deuda tomó en el mundo. Claro. Hoy somos el país, mire los récords que tenemos, hoy somos el país que más le debe al Fondo Monetario Internacional. Diputado. Y somos el país que tiene la tasa de interés más alta del mundo. Claro. Entonces, está claro que a mi criterio el problema claramente es el rumbo. El rumbo que eligió el gobierno no tiene que ver con el crecimiento, con el desarrollo económico del país, ni con la inclusión, ni con la equidad, ni con el trabajo, ni con la defensa de la producción nacional. El gobierno no defiende no defiende ni a quien produce y a quien trabaja en la Argentina. Diputado, respecto al escenario que describe, para algo más terrenal, mencionábamos el Fondo Monetario, pero también hay que decir que la administración Cambiemos hace pocos días le sugirió al pueblo trabajador hacer más changas. Como hombre de provincia, como legislador, ¿qué le sugiere esto tan duro? Porque la changa, digamos, está lejos de ser el trabajo merecido o registrado. Bueno, me parece que hoy también podríamos decir que el plan Propinar, que es el que propicia la diputada Carrió, ha quedado rechazado por el conjunto del pueblo argentino. No, yo creo que cuando hablan de esa manera, como habla Carrió, yo creo que nos toman el pelo. Creen que los argentinos somos claramente tontos. La verdad es que lo que se necesita no son propinas ni changas. Lo que necesitan los argentinos es que le aumenten las jubilaciones, las pensiones, que aumente el poder adquisitivo del salario y la asignación universal por hijo. Esto es lo que se necesita. No se necesitan changas, se necesita que se generen trabajo, no se necesitan propinas, se necesita que el trabajo esté correspondido con un salario digno. Y esto es lo que tendría que hacer el gobierno. La verdad que uno esperaría una respuesta más sofisticada ante la crisis por parte del oficialismo y no esta paparruchada que dijo Carrió, que vuelvo a decir, yo creo que cree que todos los argentinos somos tontos. Como ex ministro de Defensa, Agustín, ¿qué opina de la decisión de Macri? Y en todo caso, ¿a qué atribuye la decisión de Macri de haber suspendido las tradicionales celebraciones y desfiles militares que se hacen los 9 de julio? Bueno, lo que yo creo que lo que está haciendo Macri desde el principio de su gestión, más acentuado este año, porque hoy fue a Tucumán, pero el 20 de junio no fue a Rosario.
es hacer, la conmemoración de los días patrios a espaldas del pueblo, absolutamente actos vaciados de contenido popular. Hoy un acto prácticamente cerrado, como vienen siendo los actos de los días oficiales. ¿Lo vincularía a la suspensión de timbreo? ¿Lo vincularía a esto también a la suspensión de timbreo? Yo creo que lo que tiene el gobierno y lo que tiene el presidente Macri es un temor importante a encontrarse de cara al pueblo, porque seguramente quiere evitar encontrarse con el reclamo y el descontento popular. Esto es lo que está pasando hoy claramente en la Argentina. El presidente está encerrado en Olivos y cuando sale de Olivos sale o a la Casa Rosada o sale a algún lugar absolutamente compartimentado, con lejanía con los sectores populares y con los sectores sociales. Bueno, yo creo que sí, la verdad que si el presidente decide encontrarse con el pueblo, va a recibir una cantidad de reclamos, pero son los reclamos populares, y los reclamos populares lo que tienen que hacer no es no ser escuchados, sino que por el contrario tienen que tenerse en cuenta para que el presidente pueda en algún momento reflexionar y darse cuenta que la política económica que lleva es absolutamente equivocada. Diputado, hoy Mauricio Macri dijo que efectivamente él considera que hay que trabajar hombro a hombro, tanto los gobernadores como distintos representantes del pueblo. Yo le quiero preguntar si usted considera que la oposición efectivamente va a trabajar hombro a hombro, teniendo en cuenta que inclusive dentro de Cambiemos ya se comenzaron a ver las grietas. Mire, el presidente tenía una enorme oportunidad, la tuvo y la desperdició. Cuando le estalla la crisis económica producto del fracaso de su plan económico que nos llevó a un endeudamiento excesivo y que llevó a esa corrida entre abril y mayo. Yo digo, al solo hecho de tenerlo en cuenta, se perdieron en la corrida cambiaria alrededor de más de 15.000 millones de dólares. La nacionalización de YPF nos costó a los argentinos 5.000 millones de dólares. Perdieron 3 YPF, digo, para tener dimensión de la crisis. En ese momento, el presidente podría haber convocado a todos los sectores políticos, a todos los sectores sociales, a las fuerzas políticas de la oposición, al mundo empresario, al mundo del trabajo, inclusive a los sectores de la iglesia, si se quiere, para preguntarle a ver de qué manera entre todos los argentinos diseñábamos un programa económico que sea en defensa de los argentinos, en defensa de los que trabajan y en defensa de los que producen. Y el presidente lo que hizo fue irse al Fondo Monetario Internacional. Entonces es imposible ahora que el presidente llame a convocar a trabajar codo a codo, porque en realidad te llama a trabajar codo a codo en un edificio que lo diseñó él, y en ese edificio están afuera la mayoría de los argentinos. Macri está construyendo una casa donde la mayoría de los argentinos están afuera, y algunos estarán en la galería y solamente unos pocos adentro de esa casa. Y nosotros no vamos a ponernos a construir esa casa, queremos construir una casa que cobije a todos los argentinos. Diputado, usted recién habló de que el acto donde estuvo Macri o los que encabezó el gobierno estuvieron vacíos de lo popular, ¿no? Me hace acordar a lo que fue el kirchnerismo, digo, muy distintos. Digo, ahora también, ¿no? Hoy se vio a dirigentes políticos de peso, apareció Máximo Kirchner, bueno, incluso estaba usted, la cámpora completa. ¿También no hay un aprovechamiento político de un acto patrio? No, para nada. Uno concurre a los actos patrios como quiere. Si usted quiere ir con la camiseta del club de fútbol del cual es, puede ir con la camiseta del club de fútbol del cual es. Si quiere ir junto con la agrupación política que los representa, puede ir con la agrupación política que los representa. La verdad es que yo creo que esa es una discusión que en la Argentina está saldada. Cuando hay un acto de estas características, cuando hay un festejo popular de estas Pero está claro que fue un acto... Una convocatoria, sí. una convocatoria de estas características, uno concurre de la manera que quiere concurrir, a veces solo, a veces con amigos, o con su familia, o con su pareja, con una campera o con una camisa que lo represente. Ahora, claramente lo que usted me iba a preguntar, supongo yo,
es que es un Sí. acto de contenido opositor. Sí, es de contenido opositor a las políticas. Fue convocado para expresar el rechazo del acuerdo del gobierno con el Fondo Monetario Internacional. Esa era la convocatoria. Obviamente que los que estábamos acá creemos que el camino que lleva adelante el gobierno nacional es un camino equivocado. Chico, a usted no se le escapa, porque es un hombre de la política de hace muchos años, que hay como una búsqueda, hay un conjunto de ciudadanos que está en una búsqueda de una referencia política dentro de la oposición. Y usted lo ha dicho, tímidamente todavía, pero lo ha dicho, que a usted le gustaría, si la situación se da, ser candidato a presidente por el espacio del peronismo. ¿Cómo ve la maduración de candidaturas? Bueno, yo estoy muy contento y me siento cada día que pasa más reafirmado en esto que he dicho y expresado como una intención, como una intencionalidad de ser candidato a presidente. Mi demora en la toma de las decisiones, que tampoco puede pasar mucho tiempo más, ¿no? Claro. Porque yo soy un candidato que necesita un tiempo de instalación, no soy un dirigente que haya hecho campañas nacionales anteriormente, o sea que yo creo que entre el mes que viene, a lo sumo septiembre, esa decisión tiene que estar, pero mi demora no tiene que ver con lo que yo siento internamente, sino que intento ser prudente ante lo que todos sabemos que hoy existe en la Argentina, que es un escenario de crisis económica. Entonces, la crisis económica me lleva a la prudencia y es lo que estoy tratando de llevar adelante. Por lo demás, claro que tengo ganas, claro que me gustaría y claro que cada vez que concurro y que recorro algún lugar de la Argentina, de hecho vine anoche de una recorrida por la provincia de Buenos Aires, estuve ayer en Pergamino y en Colonia, anteriormente en otras localidades, me siento más reafirmado en esto que le acabo de decir, ¿no? Diputado, ¿podría decir que con este gobierno ve a la patria por perdida? No, la patria nunca va a estar por perdida, porque la patria no es algo abstracto, la patria tiene que ver con los argentinos. Los argentinos nunca van a dejar que su patria se pierda, ¿no? Son sentimientos muy profundos, son construcciones sociológicas muy profundas. Estamos pasando un momento difícil, seguramente si el gobierno sigue insistiendo con esta política económica, llegaremos al 10 de diciembre del 2019 con una Argentina con complicaciones y en crisis, ¿no? Porque vamos a tener un sobreendeudamiento enorme. Pero la Argentina y los argentinos hemos sobrellevado de situaciones más difíciles y hemos sacado el país adelante en situaciones más difíciles. Así que yo no tengo dudas que vamos a poder sacar a la Argentina adelante, no tengo ninguna duda. Confío enormemente en el trabajo, en la inteligencia y en el compromiso que tienen los argentinos con su propio pueblo y con su propia patria, ¿no? Recién dijo que todavía no tenía definido lo de su candidatura. Digo, ¿lo habló con la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner? ¿Le dijo que usted tiene intenciones de presentarse como candidato? Mire, en diciembre del año pasado, Cristina en un acto en Avellaneda, ya habían terminado las sesiones parlamentarias, dijo que ella iba a trabajar o iba a hacer todo lo que estuviese a su alcance para que un hombre o una mujer de nuestro espacio político suceda a Mauricio Macri el 10 de diciembre del 2019. Y esas son las coordenadas con las cuales yo trabajo y con las cuales yo me muevo. Hablo permanentemente con Cristina, pero hace tiempo también que las cosas que hablo con Cristina me las guardo para mí, salvo que sea necesario que las comunique. Pero usted sabe mejor que ninguno de nosotros que el espacio del peronismo es amplio y ha habido muchas conversaciones en estos últimos días. Incluso se lo ha visto a Sergio Massa, muy cercano a gobernadores del peronismo, al peronismo federal. ¿Usted cree, se puede pensar en una unidad del peronismo incluyendo a los renovadores? Mire, dos reflexiones. Yo auspicio y aspiro a que construyamos el frente opositor lo más amplio posible. ¿Por qué? Porque yo creo que nosotros tenemos que aspirar a hablarles al 70-75% de los argentinos que hoy están en contra del presidente Macri, que hoy tienen un pensamiento crítico al gobierno del presidente Macri. Y para eso necesitamos tener un discurso que llegue a la mayor cantidad de esos argentinos. Yo creo que
para esa convocatoria, esos argentinos que los invitamos a trabajar juntos, a caminar juntos, a construir un nuevo sueño emancipatorio entre todos, una arquitectura electoral que también sea lo más plural posible es claramente beneficiosa. Así que yo no tengo problemas en decir que mi único límite es Macri. Digo, mi único límite político. Creo que también hay un límite ideológico, que es que la unidad no puede ser una unidad vacía de contenidos. La unidad tiene que ser una unidad que tenga un programa, que tenga un sistema de ideas, que sepamos claramente las cosas que vamos a hacer en el caso de llegar al gobierno. En ese escenario me parece que claramente todos estamos también en una etapa en donde todos los dirigentes políticos opositores charlan con todos, así que no hay nada que me sorprenda, pero Diputado, sí yo aspiro a la construcción de un frente opositor lo más amplio posible. Para cerrar, ¿cree que lo peor ya pasó o está por venir? No, sin duda que lamentablemente tengo para decirle, y lo digo con tristeza, que lo peor está por venir. Las consecuencias de la política de ajuste que está aplicando el gobierno, recién empezamos a ver sus primeras consecuencias, pero seguramente van a ser muchísimo más dolorosas y van a generar muchísimas más tensiones sociales. Vamos a llegar al fin del año con la economía absolutamente frenada, sin crecimiento económico, con una desocupación largamente superior al 30% con una inflación largamente superior al 30%. Me parecía demasiado. Perdón. Una inflación largamente superior al 30% y una desocupación de 2 dígitos sin ninguna duda. Así que al contrario de lo que ha dicho el presidente Macri, lo peor está por venir en la Argentina, lamentablemente para todos nosotros. Diputado, el justicialismo sigue discutiendo entre peronistas y kirchneristas, el movimiento obrero también. De cara a esa posible candidatura presidencial, ¿cómo ve a los sindicatos en el futuro inmediato, no en el horizonte de la unidad que nunca llega? Bueno, lo que yo tengo para decir sobre eso es que yo me siento tan peronista como kirchnerista. No tengo ninguna contradicción entre mi identidad de kirchnerista como mi identidad de peronista. Así que en ese sentido, para mí es una discusión saldada en términos interiormente en lo que yo pienso, ¿no? Quizás algunos la utilicen para simplificar alguna descripción política, pero en términos reales yo creo que los gobiernos, los 12 años de gestión de Néstor y Cristina han sido gobiernos claramente impregnados de todo lo que son los apotegmas y la doctrina del peronismo. Así que nunca me sentí tan peronista como cuando fui partícipe de esos 12 años de gestión. Y sobre el tema del movimiento obrero, yo aspiro también a la unidad del movimiento obrero y yo creo que el movimiento obrero va a poder reflejar en términos generales este descontento social que hoy existe en la Argentina. Lo estamos viendo, lo vimos en el paro general, que fue un paro contundente. Después, siempre sabemos que hay matices y que hay diferencias dentro del propio movimiento obrero, pero en la idea de la construcción de una sociedad que privilegie el trabajo, que privilegie la producción, la inclusión, la equidad, la movilidad social ascendente, siempre es bueno contar con un movimiento obrero unido. Gracias, Agustín. Muchísimas gracias por este contacto con Crónica. Siempre un gusto hablar con usted. Bueno, muchas gracias a ustedes. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Adiós. Mucha gente hoy en este caso el 9 de julio, pero en un corredor amplio, porque he montado un escenario allí frente al Ministerio de Desarrollo Social, el histórico edificio MOP. Había decenas de miles de personas. Está Nacho Barrios allí, ¿no? Exactamente, en las inmediaciones está Nacho Barrios. Adelante, Nacho, buenas tardes. Buenas tardes, Mauro, Camila. Así es, nos encontramos de frente donde se encontraba el escenario. Ya han desconcentrado la mayoría de las personas, ya se han marchado de aquí, de 9 de julio y Belgrano, pero han quedado unos pocos que han esperado, mostrado el apoyo recién en el diálogo con el diputado Agustín Rossi, mucha gente que se le acercaba. Y también nosotros queremos dialogar para saber cuáles son las sensaciones. Caballero o señorita, ¿le puedo hacer una pregunta? ¿Qué la trajo aquí este 9 de julio, este Día Patrio? Bueno, yo soy extranjera, pero
Soy seguidora de Alejandro Olmos. No sé si lo conocen. Sí, claro. ¿Cómo no? Que, ha hecho un trabajo impecable sobre la deuda externa. Poco conocido, por lo que veo en Argentina, que explica la razón por la que la cuestión en realidad no se trata de ver de qué modo se va a pagar la deuda y en cuántos pagos y qué gobierno la va a pagar o cómo van a hacer, sino que lo que tenemos que reflexionar es sobre de dónde viene esa deuda, que es una deuda odiosa. Es una deuda que en realidad proviene de la época de la dictadura, en la que empresas privadas fueron nacionalizadas. O sea, no empresas, perdón, deudas de empresas privadas fueron nacionalizadas. Y en este momento, digamos que todos los gobiernos están de acuerdo con financiar esa deuda. Y por eso vos hoy viniste aquí, te convocaste. Totalmente. Yo Nacho, estoy ¿de qué totalmente países? en contra de las instituciones financieras internacionales. ¿De qué países? Yo soy nacida en Hungría y criada en Bélgica. Y vino aquí a la Argentina. Hace 15 años. Hace 15 años. Hace 15 años ya es una Argentina más. No, no tan así. Digamos que yo soy ciudadana del mundo, pero digamos que busco la justicia social más que nada. Y me parece que eso no tiene fronteras. Pasa que estamos gobernados por un superpoder y nos están imponiendo el nuevo orden mundial. Debe haber leído a Naomi Klein, Muchas gracias. la señorita. Nacho, déjame hacer una bajada porque es importante. Alejandro Olmos, ayer nos mirábamos con Nati y con Luis, somos por ahí algunos más veteranos, como con Luis, no le caso de Nati, pero tuvo mucho que ver con la investigación, una investigación judicial sobre la deuda externa argentina. Explícalo si querés. Bueno, hace una referencia. Sí, es alguien obviamente histórico que en su momento muy estudioso con respecto a la deuda argentina y que hoy muy poco se lo recuerda, ¿no? Digo, hoy estamos hablando de él justamente porque alguien frente a las cámaras de televisión lo nombran, pero no es habitual que se lo nombre a este histórico, un histórico argentino que se dedicó especialmente a analizar lo que es la deuda argentina, que ya pesa desde antes de la dictadura, ¿no? Ella nombraba la dictadura, pero es algo que ya viene de mucho antes de la dictadura. Sí, y además tiene dos tramos. Uno, el hecho que comentaba la entrevistada, se estatizó la deuda privada, y el otro párrafo que agregaba Olmos en su trayectoria era que inmediatamente a esa medida en la Argentina se dio de baja la ley del impuesto a las herencias, que vinculaba directamente al tristemente célebre José Alfredo Martínez Dios. Claro. Bueno, en colación a eso tenemos a Juan Marino en el piso de Movimiento Piquetero. Muy buenas tardes, ¿cómo anda Juan? ¿Bien? Buenas tardes, muy bien. Anduvo por ahí usted, me imagino. Recién vengo de la marcha, así es. ¿Qué sintió? ¿Cuál fue la temperatura de la calle? Una marcha multitudinaria, similar a la que habíamos protagonizado el 21F, cientos de miles de personas. Y bueno, un contraste muy claro, ¿no? Porque mientras el macrismo y sus ministros festejaron el 4 de julio en la embajada yanqui, hoy nosotros celebramos la independencia de nuestro país en la 9 de julio con el pueblo argentino. En ese sentido, me parece muy importante destacar que Macri incluso levantó el desfile militar con el argumento de la austeridad y en realidad lo que está de fondo detrás de eso es que ni los militares apoyan a Macri, porque les dio un aumento miserable del 8% y encima diferenciado, reabriendo una interna. Y lo mismo hemos verificado hoy con la presencia de las y los familiares de los 44 del Ara San Juan, que en la marcha reclamamos también para que se continúe la búsqueda. ¿Cuál es el motivo por el cual el día del paro general no todos los gremios movilizaron y hoy efectivamente lo hicieron? Inclusive ustedes, creo que en el paro general hubo pocas movilizaciones, sin embargo hoy, bueno, efectivamente se movilizaron todos. ¿Qué es lo que cambió? El día del paro lo importante era mostrar que el país entero estaba en contra del Fondo Monetario Internacional. Y lo demostramos porque fue un parazo con una adhesión contundente. Hubo muchas movilizaciones convocadas por las regionales de la CGT y las CTAs en las distintas provincias de nuestro país. El debate del día del paro no era si marchamos un poco más, un poco menos, sino que incluso los sectores que venían con una política más dialoguista y los sectores más combativos, estuvimos todas y todos juntos
contra el Fondo Monetario Internacional y bueno, lo ratificamos hoy mismo. Y también creo que hay que saludar y destacar a las y los artistas que convocaron a la fiesta del día de hoy. Los artistas convocaron porque están comprometidos con la lucha popular y cuando el macrismo ataca a los artistas diciéndoles ladrones, en realidad es porque el macrismo nos quiere robar la alegría, le quiere robar la alegría al pueblo argentino. Te quedás, Juan, porque volvemos a la calle. Nacho, tenés más testimonios allí en la desconcentración de la marcha hoy en la ciudad de Buenos Aires por el Día de la Independencia y contra el Fondo Monetario. Así es, nos encontramos con un caballero, me comentaba fuera de cámara, vino pasada el mediodía a convocarse aquí a 9 de julio. Después de almorzar vine, porque quería estar acá. Bueno, la gente está protestando porque vamos mal y cada vez peor. Así que ojalá que con esto cambie de rumbo el gobierno. ¿Cree que con este tipo de movilizaciones se visibiliza el conflicto y el problema? Así va a mejorar. Algo tiene que mejorar, porque si no, la gente se está quedando sin trabajo. Mucha gente sin trabajo y no sé qué es lo que tienen hijos. No les alcanza para comer. Y no sé. No se puede vivir así. Con respecto al acuerdo del fondo, ¿usted también cree, está en desacuerdo, mejor dicho, con ese pacto? Con respecto al fondo, no, ya estuvimos, ya sabemos lo que son eso. No. Aparte, escuché que no había tanta necesidad de ir a buscar préstamo en el fondo. Podíamos haber arreglado acá, podía haber buscado alguna ayuda de la sociedad acá mismo, tenían que arreglarse entre todos, no iba a pedir en el fondo, porque si no, ahora queda, vamos a depender del fondo ahora. Muchísimas gracias. Nacho, antes de despedirlo, perdón. Sí, antes de despedirlo, pregúntale al señor a ver si lo tenés ahí, agárralo antes de que se vaya, y pregúntale en qué de la economía diaria, ¿no? La economía diaria de él se ve mayoritariamente afectado. A ver si lo podemos agarrar de nuevo al señor, se nos escapó. O a otra persona que pase por el lugar, ¿no? ¿En qué se ve mayoritariamente afectado en su economía diaria, ¿no? En esto que hablamos, la canasta básica. ¿Cómo encarna la crisis en las personas, en el cotidiano, ¿no? Mientras buscas a alguien allí, mientras buscas a alguien, Juan, algo que a lo mejor el gobierno intentó hacer es identificar la convocatoria de hoy como una convocatoria del kirchnerismo. Vos que estuviste allí y que representás a organizaciones sociales, ¿era una convocatoria exclusivamente kirchnerista o había vastos sectores? No, es importante la pregunta, por dos motivos. Primero, porque hoy se demostró la capacidad de movilización de la izquierda, el kirchnerismo, la centroizquierda, organizaciones sociales, organizaciones gremiales, un amplio arco de organizaciones populares convocamos a la manifestación del día de hoy. Creo que esa masa crítica es la muestra de que hay fuerza para oponernos al FMI en las calles y también el año que viene en las urnas, ¿no? Para que el FMI deje de gobernar nuestro país, construyendo un gran frente único. Y escuchando lo que decía el compañero que marchó hoy también, esto que decía de esperemos que el gobierno cambie el rumbo, hoy literalmente Macri dijo que él ratifica el rumbo y como vos dijiste se dedicó a atacar a la oposición. Bueno, hay un problema. Los especuladores con el dólar a 30 pesos le están prendiendo fuego el país, hay un golpe de mercado, incluso hay quienes dicen que quieren sacar a Peña, meter a un superministro que meta el plan Cavallo, que controle la economía. El viernes temerariamente se habló de un adelantamiento de elecciones. Adelantamiento de elecciones y hay quienes hablan de dolarización también. Para abril decía que iba a haber adelantamiento de elecciones, pero en realidad son rumores, como lo mismo la salida de Marcos Peña. Yo creo que Peña está más firme que nunca. Pero uno interpreta que forman parte de un clima que se quiere generar. Sí, los especuladores se están apretando. Es famoso, lo que hoy le molesta al presidente Mauricio Macri, lo vimos en varias editoriales, incluso me lo han comentado en la Casa Rosada, le molesta hoy por hoy el círculo rojo. Esto que está pasando de que llaman todo el tiempo a pedidos de cambio de gabinete, que llamen a elecciones adelantadas. Bueno, toda esta situación es la que hoy le está preocupando a Macri cuando en realidad debería preocuparle otras cosas, ¿no? Bueno, totalmente lo que dice ella. Hay un golpe de mercado con todas estas orientaciones de los especuladores y Macri en vez de preocuparse por eso se preocupa en atacarnos a nosotros mientras le están prendiendo fuego el país. Bueno, muy equivocado el discurso del gobierno hoy. Bueno, volvemos con Nacho Barrios. Nacho, a ver, adelante. Ahora seguramente consigo algún testimonio ahora. Así es, chicos, continuamos aquí en la desconcentración y
vemos de a poquito se va, aunque se van yendo, la mayoría ya se está yendo. Hablamos con los últimos. Andrés. Cuéntenos, caballero, ¿qué lo trajo aquí en este acto por el día del 9 de julio? Soy Andrés, milito en el Frente Social Peronista. Venimos a celebrar el 9 de julio. Y Independencia. con respecto al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, que sabemos que es un tema que ha convocado también muchísimas personas aquí, los movimientos de izquierda. ¿Usted qué opina particularmente? Rechazo profundamente de mis entrañas lo que hizo Néstor, el endeudamiento y ahora de vuelta. Va. Muchas gracias. ¿Y usted, caballero? Sí, es el rechazo a la política del Fondo Monetario Internacional, que significa un fracaso para nuestro país, porque esto ya lo vimos en el 2001 y nos ha dado miseria, nos ha dado hambre, chicos desnutridos, chicos con problemas de tuberculosis. Entonces no queremos que esto se profundice. Al no pasar por el Congreso, es un pacto firmado a espaldas del pueblo. Es una traición al pueblo. Muchísimas gracias, chicos. Vuelvo con ustedes. Sí,